A pocos días de que un cambio en la conformación, en la estructura de la Asamblea Nacional, creo que es oportuno realizar una evaluación. De hecho, el propio presidente actual de la Asamblea, César Litardo, ya difundió una suerte de extracto de lo que se ha hecho en su gestión. Y claro, saca pecho, ¿no? 74 leyes aprobadas en alrededor de 200 sesiones del Pleno, dice. De esas 74 leyes, 29 de manera presencial, 45 virtuales. Bueno, y hace una serie de elementos que vamos a ir desglosando con nuestros invitados, que ya de alguna manera los estaba presentando hace un momento. Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y vocero del Observatorio Legislativo, que no ahora, siempre han tenido un trabajo permanente en la Asamblea y eso les ha permitido acumular mucha información. Han sacado un documento ya extenso, ¿no?, de más de 130 páginas, me parece, que por cierto no he podido leer, así que tendrás que darme una mano en eso, Marcelo. Pero con el índice yo quería que eso nos va, porque me parece súper importante todos los temas que ustedes han abordado. Y insisto, es un trabajo de profundidad que enhorabuena haya ocurrido. Y Julio Echeverría es sociólogo, analista político de una trayectoria importante y extensa que nos ayudará también para entender lo que ha sido y los retos de pronto de la próxima asamblea. Veamos si tenemos oportunidad de aquello. Bien, decía que César Litardo ha publicado esta como suerte de rendición de cuentas sobre los logros. Dice que ha habido austeridad en la Asamblea, que se han ahorrado por lo menos 5 millones de dólares en el presupuesto general del Estado, y así una serie de elementos que es un hecho histórico. Por ejemplo, la implementación de sesiones virtuales o telemáticas, que el modelo implementado desde el 2019 permitió también este ahorro que decía hace un momento, que se ha optimizado el talento humano, que ha significado un ahorro también de 2 millones de dólares, que ha habido una innovación tecnológica en la Asamblea, en fin, una serie de cosas. Por ejemplo, también se han producido 8 juicios políticos que fueron tramitados en el Pleno y 89 resoluciones aprobadas. Y este periodo legislativo concluye con un 11% de aprobación, es lo que dice el señor César Litardo. No se menciona de dónde saca esa referencia, no sea que ocurra como el presidente Moreno, que dijo que tenía entre el 25 y el 30% de aprobación, cuando las encuestas coinciden que no pasa entre el 4 y el 11. Vaya que hay ahí una brecha que no sé dónde está, eso es un poco misterioso. Pero bueno, no sé si la legislatura concluirá con el 11% de aprobación. En fin, vamos a conversar con nuestros invitados, evidentemente es lo que más nos interesa. Y Marcelo, quisiera empezar contigo a propósito del trabajo que han realizado. Insisto, es un trabajo súper extenso, minucioso, riguroso en muchos aspectos. Y voy a coger algunos elementos para que los desgloses. Por ejemplo, el tema económico, el presupuesto, empecemos por allí. ¿Cuál ha sido? Efectivamente, coincides en que ha habido un ahorro importante de casi un poco más de 5 millones de dólares. Bienvenido. Muy buenas tardes, Andrés. Un cordial saludo también a Julio, así como también a tu distinguida audiencia. Gracias. Y gracias por la invitación al espacio también y que nos permite pues compartir con la ciudadanía los hallazgos de nuestro Observatorio Legislativo, que desde el año 2011 viene monitoreando el trabajo de la Asamblea Nacional. En este sentido, en el aspecto presupuestario, la función legislativa, no estoy diciendo con esto que necesita más o menos presupuesto, pero es la función del Estado que menos presupuesto recibe dentro del presupuesto general del Estado. Okay. En los últimos 4 años, el 0.16% del presupuesto general del Estado fue destinado a la Asamblea Nacional, llegando a un total de 176 millones de dólares. Hay que recordar que dentro de la Asamblea Nacional no trabajan únicamente los asambleístas con sus asesores y sus asistentes, sino que existen un total de 1.200 funcionarios legislativos que son los encargados también de aspectos administrativos, operativos necesarios para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Ahora bien, creo yo que sí es necesario empezar a discutir sobre cómo se utiliza este presupuesto. Sin duda que tienen que haber existido ciertos ahorros durante el último año, al menos considerando que ya no se estaba pagando los bonos de movilización y los bonos de vivienda para aquellos asambleístas y asesores que no vivían en Pichincha. De la misma manera, pues seguramente los gastos administrativos en el Palacio Legislativo tienen que haber disminuido, considerando que las reuniones ya no se realizaban ahí. Y finalmente, pues el hecho de que
los asambleístas estén trabajando desde sus casas, pues también involucra otro tipo de ahorro. Ahora bien, Permíteme interrumpa, ya, eso en cuanto, estás diciendo que es de las funciones que menos recibe, menos presupuesto, pero en términos cualitativos, ¿quiere decir que sí funcionan con ese presupuesto? ¿O tú de lo que has observado, pues considerarías que sí se requeriría de un incremento sustancial o se logra mantener el trabajo ahí? Mira, yo por ejemplo te doy un dato que para mí es contundente. En los últimos 4 años se presentaron 924 proyectos de ley. Y estos 924 proyectos de ley tuvieron que ser analizados, en primer lugar, por los funcionarios de la Unidad Técnica Legislativa. Y hace un par de meses atrás, esa Unidad Técnica Legislativa estaba integrada por 15 funcionarios. ¿Tú crees que entre 15 funcionarios podían darse abasto para revisar tal cantidad de proyectos de ley? Entonces, desde mi perspectiva, hay que poner los ojos en cómo fortalecemos la institución, cómo fortalecemos a los servidores que trabajan dentro de la Asamblea Nacional, porque también hay que considerar que la institución tiene que existir. Es parte fundamental de un Estado democrático y no podemos castigar a la institución por ciertos elementos, entiéndase, ciertos integrantes que por sus actos corruptos, bochornosos, pues terminan afectando la credibilidad que deberíamos tener los ciudadanos en el que es el llamado a ser el primer poder del Estado. Julio, en este sentido, hay algunas experiencias en otros países en donde existe en las asambleas o los congresos unidades de investigación que sirven para todos los legisladores, es decir, no es que hay una pertenencia, y eso, dicen, significa ahorro y es un trabajo para todos. ¿Cómo ve esa posibilidad o en términos generales, cómo ve el aspecto de... se habla de 900 proyectos, ¿no? En 4 años. A ver, parece que... Un gusto, Andrés, compartir contigo y con Marcelo en este programa y, por supuesto, con los seguidores de tu programa. Sí, yo creo que allí hay mucha tela que cortar. Yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Marcelo, el hecho de fortalecer la institucionalidad de la legislatura. Yo creo que la legislatura es seguramente el poder más importante dentro del concepto de la división de poderes en el Estado, ¿sí? Porque es el órgano representativo de la voluntad popular y por lo tanto es aquel órgano en donde se conforman las políticas públicas, se dotan de la legalidad, del soporte legal que requieren las políticas públicas para su implementación. Es además un órgano de fiscalización de la gestión del Ejecutivo y por lo tanto la función que tiene la legislatura dentro del Estado es de capital importancia. De allí que cuando se habla de asesoría en la construcción legal, en la definición de las leyes, se está haciendo referencia a un aspecto sumamente importante. Las leyes son construcciones que requieren, que tienen una composición técnica y que requiere, por lo tanto, un conocimiento experto en su formulación. Pero yo he insistido en algunas otras ocasiones que esta importante función de asesoría podría ser institucionalizada de una manera más adecuada que la que existe actualmente, porque la que existe actualmente es la configuración de cuerpos de asesores para cada asambleísta. Y por lo tanto no se logra constituir lo que podría ser el manejo de una agenda legislativa que involucre a la generalidad de los asambleístas y que ponga, por lo tanto, ciertos temas de interés nacional, ciertos temas de interés político, estratégico, por sobre los intereses particularistas de los distintos partidos políticos. Entonces, creo que esa instancia de generar un cuerpo de asesoría general para toda la legislatura puede ser un camino de institucionalización mucho más sólido que el que actualmente existe. Claro, más profesional, en fin, más, claro, y para dotado de todas las tecnologías, con bases de datos suficientemente inteligentes, con capacidades de expertos y de convocar a expertos de acuerdo a las materias de las cuales se trata cada instrumento legal,
en fin, un complejo inteligente, podríamos decir, Claro. Dote de asesoría para la estructuración y la formulación de las leyes. Evitaríamos también algunos asesores que a ratos uno no sabe exactamente en qué asesoran o qué formación tienen. En muchos casos se trata de botines políticos. Como es el legislador tiene que pagar deudas políticas a quienes le apoyaron en su proselitismo electoral, claro, o tiene que rendir cuentas a su partido de procedencia. Ya se vio también el fenómeno de los diezmos, por supuesto, ¿sí? Que en alguna medida instrumentaban este sistema de asesoría, que era un sistema de asesoría que permitía, por lo tanto, estas salidas que lindaban con la corrupción. Marcelo, no sé si quieras acotar algo al respecto, pero también proponerte que continuemos, por ejemplo, ahora. El CAL, el Consejo de Administración Legislativa, es un punto de toque a propósito de los diferentes episodios que se viven. Se dice que se ha atribuido funciones a propósito, por ejemplo, de revisar una solicitud. Se dice que solamente debería haber revisado, digamos, los requisitos y no hacer juicios de valor. En definitiva, ¿cuál es el desglose? ¿Qué es lo que ustedes encuentran en este Consejo de Administración? Bueno, en primer lugar, al respecto de lo que dice Julio, con lo que coincido plenamente, ahí tal vez tenemos que avanzar hacia no colocar requisitos para ser asambleísta o para ser candidato a asambleísta, porque eso vulneraría derechos fundamentales. A la larga todos tienen el derecho a elegir y ser elegidos, pero sí tenemos que avanzar hacia colocar requisitos a los equipos de asesores de los legisladores. Y esos requisitos que se puedan colocar nos ayudará a tratar de enfrentar este fenómeno que comenta Julio, que es que se ocupan esos cargos en base a la devolución de favores políticos. A la larga, los asesores son los que tienen que realizar este trabajo técnico para que los procesos de legislación y fiscalización que son llevados a cabo por los legisladores, pues cumplan con los más altos requisitos y que sean eficaces y eficientes. Entonces, creo que es positivo ir pensando en cómo reformamos a la institución, al diseño institucional de la Asamblea Nacional de cara a tener un ente más técnico. En esa misma línea, antes de pasar al CAL brevemente, es interesante que se reformó durante este periodo la Ley Orgánica de la Función Legislativa, implementando un sistema de seguimiento y evaluación de las leyes. Ahora los proyectos de ley que se presenten dentro del cumplimiento de requisitos tendrá que verificarse que se ajusten al Plan Nacional de Desarrollo, que se ajusten a la Agenda 2030 y a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y así también pues que este proyecto de ley pueda contar con insumos sobre, si por ejemplo está reformando una ley, cuál ha sido el impacto de la ley que se pretende reformar. Y esto creo que es importante, Andrés, porque el 70% de los proyectos de ley presentados en estos 4 años son reformas a leyes aprobadas en los años anteriores. Entonces, ahí también tenemos que preguntarnos, Andrés, si los asambleístas presentaron los proyectos de ley únicamente por presentarlos, claro, por cumplir un número, o realmente hubo un trabajo intenso ahí. Sobre el Consejo de Administración Legislativa, que es a la larga el conjunto de autoridades que toman las decisiones administrativas de la Asamblea Nacional, pues lo que más se puso en duda fue cuál fue su actuación frente a los procesos de juicio político, a la evaluación que hacían a estos pedidos de juicio político frente a autoridades o exautoridades del Estado, como el ex vicepresidente Jorge Glass, la ex canciller María Fernanda Espinosa. Pues algo que llama la atención, Andrés, y que es una pena, es que esta Asamblea Nacional llegó tarde a la fiscalización. A pesar de que se presentaron 34 solicitudes de juicio político, solo 9 tuvieron la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. El resto se quedaron en limbos jurídicos, no fueron tratados o no quisieron ser tratados. Claro, claro. Por ejemplo, se presentaron 5 solicitudes de juicio político en contra del exministro de Economía, Richard Martínez, y la Asamblea Nacional nunca las trató. Y aquellas solicitudes de juicio político que la Asamblea trató, su resolución fue tardía. Te pongo 3 ejemplos. La censura de el ex Contralor General del Estado, Carlos Poli, del ex superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, y del ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Todas únicamente censura porque el momento en el cual la Asamblea resolvió estos temas, las ex autoridades ya habían abandonado el país, o habían sido destituidas o habían renunciado. Sobre este particular, Julio, me gustaría su opinión. ¿Efectivamente coincide que la fiscalización llegó tarde, mal o nunca? Sí, bueno, concuerdo mucho con el tema de la necesidad de fortalecer
la institucionalidad de la legislatura, y eso se pone en juego también no solamente en el proceso de elaboración de leyes, sino de la fiscalización. Esto es que se pueda contar realmente con información veraz, con información verificada, capaz de que los juicios políticos puedan constituirse en lo que deben ser, o sea, en mecanismos de observación, de vigilancia y de retroalimentación, si se quiere, de la gestión pública, y por lo tanto sean mecanismos para mejorar la implementación de la política pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental fortalecer esas capacidades de fiscalización. Ahora, creo que en el caso de la legislatura que estamos analizando, las debilidades en materia de fiscalización se han debido no tanto a dificultades de desempeño técnico de la operación misma de la fiscalización, sino a una condición muy particular que le ha caracterizado a esta asamblea, de ser una asamblea que fue elegida y que tuvo un equilibrio de fuerzas en torno a Alianza País en el momento inicial, y que en un determinado momento sufrió una escisión, una ruptura interna a ese actor dominante en la asamblea. Entonces eso generó una desconfiguración de las fuerzas políticas que habían sido elegidas en el 2017. Y lo que tenemos entonces es una asamblea que se desconfigura en su articulación hegemónica de control político, y no se entrevé con claridad la configuración de fuerzas políticas internas o de arreglos internos dentro de la asamblea que sean portadores de algún tipo de estrategia más o menos clara y definida. Eso nos indica que no ha habido una agenda legislativa clara, no ha habido tampoco un seguimiento sostenido de procesos de fiscalización. Lo que ha habido es entonces un desarreglo, una especie de caos en el manejo interno de la Asamblea, una desconfiguración de sus capacidades de legislación y de fiscalización. Y se han dejado llevar por la coyuntura. Haber sido una asamblea que se encontró en el medio de un proceso político que en alguna medida le superaba, que es el proceso de descorreización impulsado desde el Ejecutivo. Decía que tal vez también muchos legisladores se dejaron llevar por las coyunturas del momento para entonces tomar una u otra posición frente al tema de la fiscalización. Como decía, dejar pasar para finalmente, provocar una censura, pero sin efectos reales. Así por el estilo, qué difícil es lograr una gestión en función de país, pues, Julio. Por supuesto, es lo que no existe, lo que no se puede apreciar es ni una agenda legislativa, por lo tanto una visión de política pública estratégica, ni se avisora tampoco una claridad en las definiciones de los actores políticos frente al proceso que se estaba viviendo. ¿Cuál era ese proceso que se estaba viviendo? Un proceso de crisis de un actor fundamental, que era el actor hegemónico, el correísmo, Alianza País, que se rompe, se escinde, ¿sí? Y las fuerzas en alguna medida entran en un proceso de desorientación en lo que tiene que ver con el impulso o la línea que quería impulsar inicialmente Alianza, se ve ya. Se nos colgó. Bueno, veamos si lo recuperamos. Vamos a hacer la gestión. Mientras tanto, otro de los aspectos, porque los tengo señalados, por cierto, no he podido, como decía, profundizar, pero me interesan, por ejemplo, el tema del transfugismo. A ver, ahí parece que entró de nuevo. 18. Inicia el proceso de descorreización y la Asamblea se ve envuelta sin tener mayor capacidad de entender el proceso, de definir respecto de ese proceso un comportamiento relativamente claro. Otro de los aspectos que quiero abordar, empecemos con Marcelo, es el transfugismo político, básicamente el cambio de camiseta, eso de que alguien llega por una tienda política y viene una suerte de deambular por uno u otro movimiento. ¿Cómo ha sido importante este fenómeno en la Asamblea actual? ¿Cuál es la evaluación, Marcelo? Claro, nosotros desde el observatorio analizamos esto que la ciudadanía lo conoce como el camisetazo. Claro. Estos asambleístas que fueron electos por un partido
y después, con el pasar del tiempo, se cambian a otra agrupación política, se declaran independientes o son captados por otra función del Estado. Son designados ministros, subsecretarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a la larga afecta la calidad de representación, porque un ciudadano vota por un legislador porque estaba alineada a cierta agrupación política, porque tenía cierto tipo de propuestas, o simplemente vota porque lo conocía al individuo. No votó nunca por su suplente. Más aún, esto se acrecenta en el sentido de que tenemos un sistema débil de partidos políticos. Durante este periodo legislativo, el 44% de los asambleístas fueron parte de este fenómeno del transfugismo, terminaron cambiándose de agrupación 44%, es alto, ¿eh? Es altísimo. Esto sobre todo, no sé si tú recuerdas, Andrés, seguramente, al inicio del periodo legislativo, al sexto mes aproximadamente, el bloque de Alianza País, que era el bloque mayoritario, tuvo una escisión. Tuvimos a la Revolución Ciudadana y Alianza País. Y la segunda decisión bastante grande dentro de la Asamblea Nacional fue la separación de Creo Suma. Era una alianza en un primer momento y después ya fueron por caminos separados. En este sentido, pues, algo que tiene que llamarnos la atención es que este fenómeno del transfugismo político hace que la corrupción sea mucho más posible, que la institución se vuelva proclive a la corrupción porque comienzan a tratar de captarse votos. En ese sentido, cuando, por ejemplo, el Ejecutivo requiere obtener ciertos votos para la aprobación de una ley, se acerca a estos asambleístas independientes y ahí es cuando se dan los fenómenos del reparto. El reparto de los hospitales, de los carnets de discapacidad, etcétera, etcétera, y se hacen acuerdos bajo la mesa. Entonces, en otros países, por ejemplo, existen reglas al respecto al transfugismo político, como por ejemplo que los asambleístas puedan cambiarse únicamente una vez durante los 4 años de organización política, y esto justo en la mitad del periodo cuando se hace una renovación de las autoridades. Ah, qué bien. Sería interesante una cosa así. Julio, en este contexto, ¿cuál es su visión del tema? Por cierto, parecería que la Asamblea quiere hacer la nueva que se va a posesionar, lograr algún récord, porque ya el señor Omar Ceballos, que fue electo por Pachacutic, ha anunciado que ya ahora es independiente, porque no ha tenido un acuerdo con las bases allá en la costa de Pachacutic y por lo tanto ya se declara, ni siquiera empieza a trabajar y ya es independiente. ¿Cómo ve este tema, Julio? Bueno, yo creo que es uno de los temas más preocupantes en realidad porque la misma integración de las listas de candidatos en el proceso electoral nos revela ya que los candidatos en muchos que luego son elegidos como asambleístas no tienen un raigambre partidario sólido. En muchos casos se trata de candidatos que son pescados, digamos, de la escena mediática, y que pasan a integrar las listas, por lo tanto que no responden a ninguna preparación en función del programa político del partido. Es más, los programas políticos de los partidos por lo general tienden a ser documentos intrascendentes. Entonces, eso lo que nos habla es a una debilidad del sistema de partidos, una debilidad de la capacidad que tengan los partidos de ser canalizadores de la voluntad popular, de ser canalizadores y, diríamos, constructores de esas señales decisionales que se emiten desde la ciudadanía a través del voto y que los partidos se encargan de preparar esas posturas y después de transformarlos en leyes o en instrumentos de política pública. Entonces tenemos una debilidad de entrada en la misma configuración de los partidos, que va a determinar esto que aquí se llama como camisetazo, minorías móviles, etcétera. O sea, un desarreglo de la capacidad deliberativa de diálogo y de construcción de acuerdos que se realicen sobre perspectivas programáticas y de país, y no sobre transacciones minúsculas de intereses muy limitados y reducidos. ¿Y cómo ve usted esta posibilidad? Me parece importante, y aquí me remito un poco a la teoría política, sí, y especialmente la teoría institucional, que plantea que un buen funcionamiento del sistema legislativo puede ser un muy buen acicate para el fortalecimiento de los partidos políticos.
O sea, si partidos políticos entran en una dinámica de deliberación parlamentaria que es sostenida, que es institucionalizada, que se soporta sobre estos cuerpos profesionales, técnicos de asesoría, es muy probable que los mismos miembros de esos partidos políticos encuentren en esta institución la posibilidad de formarse y de desarrollar capacidades legislativas y capacidades políticas de construcción de política, ¿no? Entonces, ahí estamos en un doble camino. O los partidos son malos y por lo tanto generan legislaturas deficientes, y entramos en un círculo vicioso. Estas legislaturas retroalimentan esa forma de construir la política con partidos débiles, o generamos un fortalecimiento de la legislatura capaz de que sea un motor institucional que obliga a los partidos a un desempeño mucho más responsable con el país. Entonces creo que este es un camino de institucionalización que puede ser muy importante para fortalecer el sistema de partidos en el país. Cuando se hace una evaluación, se sacan cifras, ¿no? Hemos logrado tanto en tantos números, en fin. En cuanto a leyes, puede ser que haya un número interesante, pero Marcelo, quería preguntarte sobre la calidad de esas leyes, porque una cosa es que la Asamblea responda a una crisis, a una coyuntura específica como la pandemia y que busque de alguna manera enfrentarla. Otra cosa que, no sé, haga una ley sobre el horario pertinente para tomar helado. Es decir, ¿cómo está la evaluación de la calidad de esas iniciativas? Bueno, al respecto de eso, Andrés, yo tengo que ser muy sincero. Decir que las leyes son buenas o son malas podría tener un juicio de valor muy personal, y este podría ser un error. Sin embargo, yo creo que sí ha habido casos en los cuales la Asamblea Nacional estuvo en el ojo del huracán por legislar contrario a derecho, y ese es uno de los casos recientes, por ejemplo, con la ley de violencia digital. Una ley que pretende regular un fenómeno importante como es la violencia hacia sectores vulnerables a través del uso de tecnologías, así como también la violación de la intimidad personal. Sin embargo, pues se hizo un shampoo de tipos penales ahí, que llegó al punto en el cual el asambleísta ponente del proyecto de ley, José Serrano, y presidente de la comisión, tuvo que solicitar la reconsideración de la votación para eliminar el artículo 178 y 178.1. En esa misma línea, pues, cuando hemos visto casos en los cuales el veto del Ejecutivo, que a la larga también es un colegislador, termina vulnerando derechos y tiene que actuar la Corte Constitucional, como en el caso de la despenalización del aborto por violación, se pone en evidencia que existe un mal trabajo legislativo que no solo compete a la Asamblea Nacional, sino también a la Presidencia de la República. Y finalmente, en esa misma línea, el presidente de la República presentó 30 proyectos de ley durante estos 4 años, y muchos de ellos que fueron enviados a la Asamblea Nacional tenían graves falencias. Por eso es que el presidente tuvo que retirar proyectos y demás. Entonces veamos que el trabajo legislativo no solo radica en la Asamblea Nacional, sino también en el Ejecutivo. Al respecto de estos temas también de legislación, para dar unos datos adicionales, Andrés, yo creo que es importante poner atención a la agenda legislativa, que es lo que comentaba Julio. Los 3 presidentes que tuvimos de Asamblea Nacional durante estos 4 años propusieron un total de 90 leyes que iban a ser aprobadas. De estas 90 leyes, únicamente 30 fueron aprobadas. Es decir, prácticamente el 30% de la agenda legislativa se aprobó, y las restantes 46 leyes no eran parte de la agenda legislativa. Eran leyes que se discutieron por la coyuntura. Y un punto final. Yo creo que también hay que destacar algo en la Asamblea Nacional, y es que debatió temas controversiales. Y en muchos casos, de muchos países y muchos políticos tienen temor a debatir temas como, por ejemplo, la despenalización del aborto en casos de violación, temas referentes al uso del cannabis con fines medicinales, ambos temas contenidos en un Código Orgánico de la Salud que demoró 8 años su debate y que el presidente de la República lo vetó totalmente, impidiendo así a la Asamblea volver a tratar este tema, sino en un año. Y dentro de ese proyecto de ley se encontraba la única iniciativa presentada por la ciudadanía, que fue presentada por el colectivo de Cecilia Rivadeneira, la Fundación Cecilia Rivadeneira, y que era la ley referente a Solca. Entonces también se vulneró, en este caso, o se debilitó esta posibilidad de involucramiento ciudadano en el tratamiento normativo. No, realmente episodios vergonzosos, Julio, a propósito de esta improvisación. En lo último que mencionaba, efectivamente, que
un tema que iba en contra de la libertad de expresión y básicamente por el apuro, ¿no? Es decir, no leyeron las reformas, las incorporaciones que hizo el señor Serrano y evidentemente tal vez ni él mismo, aunque lo dudo, ingenuidad no hay por ese lado, pero en todo caso queda en evidencia la poca seriedad para trabajar leyes que luego van a impactar la vida de los ecuatorianos. Es que es increíble, pero en todo caso, Julio, sobre el tema de la calidad de las leyes, ¿qué decir? Pues lo que venimos diciendo, el producto va a ser el resultado de un proceso de producción legislativa que adolece de serias falencias, desde la misma configuración del actor político, desde la misma configuración de los programas de los partidos, de las listas de los que después integrarán la función legislativa como asambleístas. O sea, allí se ve una muy escasa consistencia programática, y eso quiere decir muy limitada capacidad de formular técnicamente lo que después serán las políticas públicas y su instrumentación en leyes. Y como se ha indicado también, como Marcelo lo ha dicho, no es un problema solamente de la legislatura, también el Ejecutivo tiene serias falencias en la presentación de iniciativas legales ante la legislatura. Entonces ahí se requiere de una reforma de la ley orgánica de la legislatura que apunte a fortalecer esta capacidad técnica de construir política a través de leyes, a través de la legislatura, esta capacidad técnica de dotar de información veraz, verificada, para poder instrumentar mecanismos de fiscalización y procesos de fiscalización. Entonces, allí creo que en esta legislatura que se está inaugurando, sería muy importante que se ponga sobre el tapete de discusión cómo fortalecer la institucionalidad de la legislatura, justamente a partir de la introducción de estos elementos de soporte técnico, de soporte profesional, de soporte científico para la elaboración de las leyes, para la instrumentación de los procesos de fiscalización. Hay muchos otros temas. Aquí se han topado, por supuesto, estos temas polémicos, como ha sido el tema del aborto, el tema del cannabis medicinal, pero hay temas de importancia estratégica que el país requiere ser tratados de una manera mucho más sólida en términos de su formulación. Todo el tema de cómo superar o salir del extractivismo y de fortalecer un modelo de desarrollo sostenible, cómo enfrentar el cambio climático, cómo proteger las fuentes de agua, por ejemplo, cómo desarrollar políticas estratégicas de mediano y de largo alcance. Para eso se necesita una alta inteligencia por parte de las instituciones públicas, en este caso la legislatura y el Ejecutivo. Entonces, esa consistencia técnica, profesional, va a favorecer mejores líneas de entendimiento, de articulación de consensos, de acuerdos, y que estos acuerdos en realidad se construyan sobre visiones estratégicas, sobre visiones políticas, programáticas, y no sobre una transacción de intereses de acumulación de poder. Como estamos viendo, lo que estamos viendo en este momento es muy alarmante. O sea, se anteponen grandes postulados de programa político, y se está dispuesto a negociar esos postulados de programa político a cambio de puestos, a cambio de repartir incluso los picaportes de la Asamblea. Increíble. Tengo tiempo para una última ronda, muy breve, por favor, porque ya el tiempo se nos fue. Marcelo, empiezo contigo y quiero transmitirte una inquietud de una de nuestras personas que nos están siguiendo. Clarisa dice, para ser asambleísta, elaborar, discutir y debatir leyes que son el futuro de la patria en sí, no se pide perfiles académicos, porque se vulneraría derechos, según dijo Marcelo Espinel. Y para postular a un trabajo te piden un sinnúmero de requisitos, sobre todo experiencia, lo cual perjudica a jóvenes sobre todo. No entiendo este razonamiento. Quien legisla debería tener un perfil académico y personal íntegro. Sin duda que este tema es muy controversial, es muy polémico, no a todos nos gusta. Pero hay que recordar que, por ejemplo, en Ecuador apenas el 20% de la población puede acceder a estudios universitarios. Y si es que, por ejemplo, nosotros pusiéramos como un requisito para ser asambleísta tener un título de tercer nivel, lograríamos que solo el 20% de la población pueda acceder
a ser asambleísta, a ser parte de este parlamento, que su esencia es la representación de los diversos sectores de la ciudadanía. En este sentido, pues, el hecho de que no se coloquen requisitos académicos no quiere decir que estemos eliminando la posibilidad de tener una legislatura mucho más técnica, mucho más eficiente, sino lo que se busca, como sucede en todo el mundo, es que se representen a todos los sectores de la sociedad. Claro. Hay que recordar aquí también que lo que se debería hacer es que el ciudadano vote de forma informada, porque a la larga, el día de mañana, pueden haber un montón de candidatos con título, sin título, pero quien los termine eligiendo somos los ciudadanos. Y si queremos una Asamblea Nacional integrada por los mejores ecuatorianos, somos los votantes quienes tenemos que darnos el trabajo de averiguar quiénes son, qué nos están ofreciendo y cómo van cumpliendo con su trabajo. Existen muchos casos en otros países en los cuales precisamente los mejores representantes no son aquellos que tienen la mayor cantidad de títulos académicos, sino son aquellos que se han logrado rodear de los mejores asesores, de tal manera que ellos se convierten en un buen parlante de las necesidades ciudadanas, que las conocen, y también de los aspectos técnicos que su equipo de trabajo se lo brinda. En ese sentido, pues tratemos de ir hacia ese modelo en el cual el ciudadano vote de forma responsable, porque la integridad y la ética no la da la universidad. La integridad y la ética no está en un título universitario, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Y quizás incluso el sentido común también. Es decir, yo coincido que efectivamente no tiene por qué ser experto la persona que llega a la asamblea en todas las áreas, es imposible, pero para eso están los asesores. Lamentablemente, como se decía hace un momento y Julio lo reafirmaba, esos asesores muchas veces son simplemente cumplimiento de cuota política y no tienen la menor idea, entonces son un desastre en definitiva, por esa dupla que no empata, ¿no? Pero en fin, Julio, no sé con qué quiera terminar, alguna reflexión. Y también preguntarle, si usted fuese un profesor y tiene que calificar a la asamblea, ¿le daría una nota en rojo, en azul o de plano no pasan de año? Yo les daría un bombero, como se decía antes. Ok, listo. No pasarían. Perfecto. Pero bueno, regresando a la pregunta. Sí, cómo no, con eso concluimos. Me parece lo más interesante. Yo diría, la legislatura es un espacio de representación política, pero también es un espacio de construcción decisional. O sea, en la legislatura se construyen las estrategias, las políticas públicas, se les da el corpus legal que éstas requieren para su implementación. Por lo tanto, hay que combinar estas dos dimensiones, la dimensión técnica con la dimensión política. Aquí hemos insistido mucho en la necesidad de que se configure un aparato técnico de asesoría mucho más profesional, mucho más técnico, capaz de asesorar a todos los procesos de formación de leyes, a todos los procesos de fiscalización, y que sea un aparato despartidizado, podríamos decir, en la mejor medida del término, o sea, despolitizado, despartidizado y mucho más técnico, que sea soporte para la gestión de los mismos actores políticos. Y por supuesto, la representación es una representación ciudadana. No se está eligiendo necesariamente a premios Nobel ni a grandes profesionales que tengan títulos de PhD ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí se está eligiendo actores responsables, altamente responsables con el destino de sus comunidades y con el destino del país. Yo creo que esa vinculación entre responsabilidad política y consistencia técnica en la asesoría de la institucionalidad de la legislatura es una combinación que tiene que producirse y que ojalá en este periodo que se inaugura se camine en esa dirección, cómo fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, ha sido súper enriquecedor, interesante escucharlos, tener esa información. Por favor, recomiendo realmente el trabajo que se ha hecho a propósito de la Asamblea, es muy completo. Julio, usted no debe perderse esa información porque realmente tiene datos muy, muy interesantes sobre detalles, producción, calidad, en fin, una serie de cosas. Así es que felicitaciones, Marcelo, por ese trabajo y a todo el equipo. Realmente aporta un insumo que sirve para el debate y para el análisis también. Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Julio Echeverría, sociólogo y analista político. Gracias a los dos por haber participado. Que tengan una buena tarde.
Gracias. Gracias a ti, Andrés. Saludos, Julio, y saludos, Andrés. Saludos, Marcelo.